Ya. Entonces, buenas tardes. Entonces vamos a empezar la clase. Vamos a compartir. Ya, el tema que vamos a tratar el día de hoy es el día de hoy es el tema de números naturales. Vamos a tratar números naturales. Números naturales, tablero posicional, valor absoluto y relativo, y aproximación y ordenamiento de números naturales. A ver, vamos a empezar con lo siguiente. Entonces, los números naturales son todos los números que nosotros utilizamos para contar cantidades. Más que todo, son todos los números enteros positivos, incluido el 0. Por ejemplo, los números naturales son el 0, el 1, el 2 y el 3, y así sucesivamente. Los números naturales se pueden representar gráficamente en la recta numérica. De igual manera, como repito, los números naturales nos van a servir para contar. Y por eso utilizamos cantidades enteras. Por ejemplo, para referirnos nosotros a nuestras edades, vamos a trabajar con números enteros. No vamos a decir que Manuel tiene, por ejemplo, 5 años y medio, 6 años y medio, sino vamos a decir que tiene 5 años, 6 años, 7 años. ¿No? Esa es la manera correcta que nosotros, o que nos sirve los números naturales. Ahora, ¿cómo es que nosotros representamos los números? Nosotros utilizamos el sistema numérico decimal. Hay otros sistemas numéricos, pero el que nosotros usamos es el sistema numérico decimal. Entonces, para eso utilizamos el tablero posicional. En este caso, le estoy presentando el tablero posicional hasta la decena de millar. Por ejemplo, tenemos, si nos vemos de derecha a izquierda, observamos que las primeras cifra corresponde a las unidades, la que sigue a las decenas, la que sigue a las centenas, la que sigue las unidades de millar y la que sigue es decena de millar. Otra, a ver, no me estén escribiendo en la pizarra, por favor. Ian, Fabricio. Perdón. No me escriban en la pizarra, por favor. Ya, entonces, decena de millar va a tener hasta 5 cifras, ¿correcto? Entonces, es así como nosotros vamos a trabajar. También, si utilizamos 6 cifras, vamos a llegar hasta las centenas de millar, ¿no? Si utilizamos 6 cifras, vamos a llegar hasta las unidades de millón. Ahora, la lectura de números, generalmente cada 3 cifras siempre vamos a utilizar la palabra 1000. Por ejemplo, este número, 5436, es el número que nosotros observamos aquí en la pantalla. Ahora veamos otros aspectos. Entonces, hasta acá hemos visto el tablero posicional, cómo es que los números se pueden colocar, ¿no? En base a esa posición, vamos a poder nosotros realizar la lectura de números. Ya, vamos a avanzar. Ahora, vamos a estudiar cómo se descomponen y cómo se
representan gráficamente. Un momentito. Ya. Por ejemplo, este tablero es tablero posicional de 4 cifras. O sea, tenemos hasta las unidades de millar. ¿Ya? Por favor, tienen que tener activadas sus cámaras para saber si ustedes me están observando en la clase, por favor. ¿Sí? Yaela, Lian, por favor, sus cámaras encendidas. Entonces tenemos este tablero de valor posicional, se refiere hasta la unidad de millar, porque hay 4 cifras. Ahora vamos a colocarle una cifra más, porque vamos a trabajar con la decena de millar. Entonces, quitamos este tablero y trabajamos con el tablero de valor posicional hasta la decena de millar. Entonces, la decena de millar va a tener 5 cifras. Ahora vamos a ver algunas equivalencias. Por ejemplo, una decena de millar contiene 10 unidades de millar, ¿no? Porque una unidad de millar vale 1000. Si tengo 10 unidades de millar, voy a llegar a los 10.000. De igual manera, 100 centenas equivalen a una decena de millar. 1000 decenas equivalen a una decena de millar. Y 10.000 y 10.000 unidades corresponde a una decena de millar. ¿No? Esas son unas equivalencias. También hay otro tipo de que si no esté solamente trabajando en función de la decena de millar. Ahora tenemos la descomposición de un número. ¿Cómo se descompone un número? Un número, por ejemplo, tengo el siguiente número, 12.856. Es un número que tiene... Buenas tardes. 5 cifras. Sí, buenas tardes, por favor, su micro desactivado. Ya. Ya. Listo, entonces tenemos que este número es 12.856, ¿ya? Que es un número de 5 cifras. Ahora, ¿cómo se descompone un número? Un número se descompone por el valor de posición. Cuando es por el valor de posición, nosotros vamos a ver de la siguiente manera. Cuando es solamente con el valor de posición, va a ser una decena de millar, va a ser 2 unidades de millar, 8 centenas, 5 decenas y 6 unidades. Como ustedes observan, simplemente si ustedes en un tablero colocan los números, simplemente observan la parte superior. Cuando no exista, por ejemplo, algún término de estos, no hay unidad de millar o no hay centenas, ¿por qué? Acá se le va a colocar 0. En este caso no hay ningún 0. No hay ningún 0. ¿Por qué? Porque no hay ningún 0, porque están completos todos los elementos de esta cifra, ¿no? Ahora, como notación desarrollada es que se desarrolle esto, ¿no? Ya sabemos que una decena de millar equivale a 10.000 unidades, ¿no? Pues acá están de 10.000 unidades, 2 unidades de millar sería 2.000, 8 centenas sería 800, 5 decenas 50 unidades y 6 unidades sería 6. De igual manera, hay diferentes formas de graficar
que también nosotros lo podemos hacer en nuestras casas, por ejemplo, utilizando chapas de colores. Esas chapitas de las gaseosas, por ejemplo, ustedes pueden aprender a trabajar un número trabajando con chapitas de colores. Por ejemplo, yo voy a representar una decena de millar de esta forma, de este color lila. Una unidad de millar lo voy a representar de esta forma, de este color naranja. Una centena lo represento color verde. Una decena, delgadito, color rojo. Y azul va a ser igual a una unidad. Esta es mi manera de graficar, ¿no? O sea, ustedes, por ejemplo, en su casa pueden tener una chapa lila, varias chapas lilas, amarillas, verdes, rojas, azules, y ustedes podrían representar números como una forma de juego. Por ejemplo, ¿qué pasaría si qué número representarían todos estos gráficos? Acá tenemos que hay tres colores lilas, o sea, tres decenas de millar, ¿no? Acá cuánto habría. Profesor, a ver, ¿sí? ¿Cuánto? El número completo sería 34.132. Claro, ¿por qué sale así? Porque acá hay tres decenas de millar, hay 1, 2, 3, 4 unidades de millar, hay una centena, hay 3 decenas y 2 unidades. Entonces, todo este número me va a representar 34.132. Por eso ustedes, en una forma de aprender gráficamente, es de ustedes trabajar, por ejemplo, con chapas de colores. También pueden ser cartulinas de diferentes colores. Y ustedes pueden así aprender números, ¿no? De diferente tamaño, ¿no? Números pequeños como números grandes. En la lectura de números siempre si ustedes leen un número de 3 cifras, van a poder leer números grandes, no se preocupen. Si ustedes leen bien números de 3 cifras, es fácil porque solamente siempre le van a añadir la palabra 1000. Por ejemplo, ustedes saben que estas 2 cifras es 12, sería 12.856, ¿no? Y ustedes podrían practicar en forma gráfica, ¿no? Esa es la forma como podemos trabajar. Ya. Ahora veamos otro aspecto. Ahora vamos a estudiar lo que es, digamos, valor absoluto y lo que es valor relativo. Valor absoluto se refiere al valor que tiene la cifra, tal como ustedes lo conocen, ¿no? Si ustedes ven un número 5, ¿cuánto vale? Vale 5. Si ustedes ven el número 3 dibujadito, 3, ustedes van a decir que su valor absoluto es 3. Si fuese 4, su valor absoluto será 4. Si es 6, el valor absoluto será 6. Entonces, es el valor que toma la cifra por sí misma y de acuerdo con su figura. ¿Por qué dice con su figura? Porque todos los números, en realidad cuando tú haces un número, el número 3, el número 4, el número 5, tú estás dibujando, ¿no? Y ese número que tú dices, ese es 3, ¿no? Lo estás representando en forma gráfica, como un numeral. Pero también los números tienen un valor relativo. Un valor relativo. El valor relativo, ¿qué viene a ser? Viene a ser el valor que tiene la cifra
de acuerdo con la posición de orden. Por ejemplo, yo tengo un número 5.436. Por ejemplo, el número 5 está en la posición de las unidades de millar. Entonces, ya no va a valer 5, porque nos están diciendo valor relativo, sino va a valer 5 unidades de millar, que equivale a 5.000. Y tenemos valor relativo de 4, va a ser 4 centenas o 400 unidades. Valor relativo de 3 va a ser 3 decenas o su equivalencia, que sería 30 unidades. De igual manera, el valor relativo de 6 va a ser 6 o 6 unidades, ¿no? Entonces, son dos cosas que vamos a ver nosotros. Bien valor relativo o bien valor absoluto. Ahora veamos ejemplos. A ver, activen sus micros. A ver, ¿qué me dice? ¿Cómo se lee este número? Activen sus micros. 52.674. 74, correcto. Entonces vamos a ver ciertas preguntas. A ver, les voy a decir. A ver, ¿quién me dice cuál es el valor absoluto de 5? Valor absoluto, Lian, Yaela, participen. Víctor Manuel, participen. A ver, los escucho. ¿Cuál es el valor absoluto de 5? ¿Qué le dije que era el valor absoluto? Que era el mismo número, ¿no? ¿Ustedes ven 5 acá? Como es valor absoluto, será 5 nada más, ¿no? 5. A ver, ¿y cuál será el valor relativo de 6? ¿Cuánto? ¿En qué posición está? No, ¿en qué posición está el número 6? En la tercera. ¿En qué posición? Tercera. Ya, pero ¿qué posición es la tercera? ¿Qué posición es? Es de las centenas. Mire, esta es unidad. Este es decena, o ponemos arribita, decena, centena, unidad de millar. Y esta posición se ¡Vale! ¡La lenteja, mi tía! Decena de millar. Por favor. ¡Está quemado! A ver, por favor. Los niños están en clase, por favor, no hagan bulla. ¿Sí? Ya, entonces, la unidad, el valor relativo de 6, ¿cuánto vale? 600, pues, porque son 6 centenas que equivalen a 600 unidades. ¿Ya ves? Entiendan bien, valor relativo y valor absoluto. Ya, valor absoluto de 7, Yaela, tienen que activar sus cámaras para poder preguntarles, si no, ¿cómo les pregunto? Yaela, ¿cuál es el valor absoluto de 7 en este número? ¿Cuánto es? 500. No, valor absoluto de 7. Hemos dicho que el valor absoluto es ¿está hasta el 7? ¿Cuál es el valor absoluto de 7? Es el mismo número. O sea, 7. Correcto, es 7. ¿Cuál es el valor? A ver, Víctor Manuel, ¿cuál es el valor absoluto? Víctor Manuel, activa tu cámara, por favor. Víctor Manuel. Ya. ¿Cuál es el valor absoluto de 4? 4. 4, es correcto, ¿no? Valor absoluto,
graben en su cabecita, absoluto es el mismo número. No se hagan problema. Valor absoluto de 4 es 4. ¿Cuándo será valor absoluto de 1000? No, de un solo, no, de un dígito más tiene que. Valor absoluto de 1, ¿cuánto sería? 1, Valor absoluto de 8. 8, Valor absoluto de 9. 9. 9. Pero en cambio, cuando vemos valor relativo, tenemos que ver todo el número. Absoluto. ¿Ya? Es igual. A ver, Lian Fabricio. ¿Cuál es valor relativo de 7? Lian Fabricio. Lian. Lian Fabricio no está, no me contesta. Lo que no me contestan es que no han asistido a la clase. Jimena, valor relativo de 7. Un 0. Profesor, Valor relativo de 7. Un cerito nomás, 70. Dos ceros, 65. Valor relativo. 7 decenas. Y a 7 decenas. ¿Y cuántas unidades corresponde? 70. 70 unidades, Te correcto. dicen de 2, tienes que poner 2 con 3 ceros. Acá veré. 70. A ver, Te dicen Fabricio Valdivia Uribe. 2 con 1. Valor relativo de 2. 3 ceros. Valor relativo de 2. Mira, acá está el 2. 2. Valor. Millares. ¿Qué número es este? ¿2 qué? ¿En qué posición? 2 unidades. ¿En qué posición? 2 millares. Está en la posición de 2 unidades de millar. Y en 2 unidades de millar, ¿cuántas unidades hay? ¿Cuántas unidades? A ver, ¿quién me dice? ¿Cualquiera? ¿Dónde está? 2000. 2000 unidades, correcto. Listo. Entonces ya hemos visto, acá, un cerito más, 2000 unidades, ¿no? Entonces hemos visto valor absoluto y valor relativo de un número. A ver, voy a borrar todos los dibujitos. Y ahora veamos otro temita más. Bueno, continuando con el tema, ahora tenemos lo que es aproximación de números naturales. A ver, nosotros cuando tenemos números de muchas cifras, entonces a veces se nos hace difícil recordar. Entonces nosotros lo que hacemos es buscar otros números un poquito más manejables, que los conozcamos y que sea más fácil recordarlos y sobre todo, y que van a terminar en 0. Entonces, la técnica más usada es el redondeo. Un ejemplo, por ejemplo, la superficie de nuestro Perú es de 1.285.215 kilómetros cuadrados. Entonces, recordar, ¿no?, esa superficie, entonces sería una forma rápida de decir es que nuestro territorio es aproximadamente 1.300.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Es una forma más fácil de recordar, ¿no? Esa es la idea o la utilidad de aproximar números naturales. Ahora, ¿cómo se realiza esto? De la siguiente manera. Para redondear un número a un determinado orden de cifras, porque ahí sí vamos a utilizar el orden, el tablero posicional, ¿no? Entonces nosotros vamos a sustituir por ceros todas las cifras a la derecha de dicho orden. Es una condición. Hemos dicho que los números tienen que terminar en 0. Si la primera cifra sustituida es mayor o igual que 5, se suma una unidad a la cifra anterior. Veamos un ejemplo. Si queremos aproximar 853 a la decena, entonces lo que nosotros hacemos es marcar la decena.
Entonces yo ya marqué la decena. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mirar la cifra anterior. Como la cifra anterior es 3, la cifra anterior es 3 y es menor que 5, entonces no se va a aumentar, va a quedar ahí. Y vamos a agregar ceros. Entonces, el número, como repito, como el anterior es 3, entonces esta cifra no va a aumentar, queda igual. Y tengo que agregarle ceros. En este caso agrego un 0. Ahora, si quiero aproximar 9.431 a la centena, lo que tengo que hacer es marco el lugar de la centena, que sería 4. Luego, ahora vemos la cifra anterior, que sería 3. Como 3 es menor que 5, entonces este 4 no va a aumentar. Es decir, vamos a seguir con 94. Y las cifras restantes le aumentamos 2 ceros. De igual manera, si yo quiero aproximar 80.535 a la unidad de millar, nosotros nos fijamos en la unidad de millar, que sería 0. Pero vemos la cifra anterior. La cifra anterior es 5, por lo tanto, hay que aumentar. De 5 o mayor o igual que 5, hay que aumentar. En este caso, coloco 81. Va a aumentar en 81. Y los lugares que siguen se le aumentan ceros, ¿no? Como son 3 cifras, le aumento 3 ceros. De igual manera, ahora tengo aproximado 9.835 a la centena. Entonces, marco la centena, veo la cifra anterior, ubico la cifra anterior, que sería 3. 3 es menor que 5, no va a aumentar, queda en 98. Y le voy a aumentar 2 ceros, ¿no? Entonces, así sería aproximación de números naturales. Ahora veamos otros temas relacionados con esta primera parte de números naturales. Ahora vamos a ver ordenamiento de números naturales. El conjunto de números naturales es ordenado, es decir, si tenemos dos números diferentes, uno de ellos es menor o mayor que el otro, o en algunos casos pueden ser iguales. Por ejemplo, yo tengo 825, es mayor que 415. ¿Cómo lo simbolizo? Mediante este símbolo. Acá se lee 825, es mayor que 415. Aquí tenemos que 128 es menor que 218. Simbólicamente sería 128 menor que 218. ¿Cómo yo puedo decir que un número es mayor o menor que otro? Tengo que comparar unidad con unidad, decena con decena, centena con centena. Pero siempre empezamos por la unidad mayor. Si un número tiene más cifras que el otro, de hecho, el que tiene más cifras es siempre el mayor. No importa los dígitos que tengan. Basta que tenga más cifras que otro número, que siempre va a ser mayor que el otro. Cuando son cifras iguales, o igual cantidad de cifras, entonces siempre empezamos por la primera cifra, por el orden de la izquierda. En este caso, por ejemplo, yo voy a comparar las centenas, centena. 8 es mayor que 4, entonces con esta ubicación ya yo puedo afirmar que 825 es mayor que
415. Veamos otros ejemplos. Nos dicen que coloquemos el signo mayor, menor o igual según corresponda. Entonces nosotros vamos a ver, vamos a ubicar. Ustedes ya, imagino, ya ustedes están pensando, están viendo cuál es la solución. Entonces, veamos. Entonces, 325 será mayor o menor que 410. Entonces, como el número tiene tres cifras acá, ubicamos la primera cifra. Este es 3 y este es 4. Entonces, diremos que 325 es menor que 410. Luego tengo 5201 y 5199. De hecho, los tienen igual cantidad de cifras, entonces voy a comparar con la unidad de millar. Son iguales, entonces comparo con las centenas. Esta centena es mayor que la centena que está acá, por lo tanto, el número 5201 es mayor que el número 5199. Ahora tenemos lo siguiente. A ver, ahora vamos a comparar 6001 con este número, pero este número está en su descomposición. Entonces lo que tenemos que hacer es colocar el número de acuerdo no, acá está, hay que colocar el número que corresponde a esta descomposición. Como son 6 unidades de millar, vamos a empezar con 6. No tiene centenas, pero hay 14 unidades. No, 14 unidades equivale a una decena más 4 unidades. Entonces, tengo el número 6014 equivale a esto. Ahora, ¿qué hacemos acá? Ahora sí podemos comparar 6001 con 6014. Entonces, 6001 es menor que 6014. ¿No? Hasta acá estamos viendo cómo se trabaja esta parte. A ver. Luego tenemos otro temita, cómo yo ordeno en forma creciente los números 2001, 197, 1001 y 997. Entonces vamos a ordenar en forma creciente. Ordenar de forma creciente significa que tengo que ordenar en forma de menor a mayor. Entonces, ¿qué hago? Vamos a empezar por el número menor. Como ustedes observan, el número menor empieza con 2. Son números, acá hay números de 3 cifras, ¿no? Y vamos a comparar, ¿no? El número de 3 cifras, de los 3, el menor es 197. Luego tenemos 201. Luego tenemos 997. Y el último número va a ser 1001 porque tiene 4 cifras. Entonces acá hemos ordenado en forma creciente. En forma creciente significa que tengo que ordenar de menor a mayor. ¿No? Bien, estimados alumnos, hemos hecho varias partes de este tema y espero que ahora en nuestra siguiente clase vamos a hacer una práctica de los temas que nosotros hemos visto. Bien, hasta acá nuestra clase y retornamos en la siguiente clase. Gracias.